Vamos a hablar ahora de una parte fundamental que es la enfermedad actual. Es una parte fundamental, como decíamos, de la historia clínica. En estas secciones donde se precisa la enfermedad que está cursando el paciente en el momento de consultar. Se debe señalar los síntomas y manifestaciones de la enfermedad, qué es lo que el paciente ha presentado, cómo ha evolucionado en el tiempo y en la práctica qué es lo que ha ocurrido en realidad. Podemos decir que la enfermedad actual es el pilar, como decíamos, es el pilar del entendimiento médico y en el cual se basa el análisis de cada caso en particular, ya que corresponde al desarrollo perfecto del motivo de consulta y con base de la misma nos debe llevar a una presunción diagnóstica. O sea que con la enfermedad actual, antes de iniciar el resto del interrogatorio, podemos más o menos orientar qué es lo que queremos enfatizar y cómo vamos a orientar las preguntas de ahí en adelante, con el complemento de los antecedentes y la revisión por sistemas. Con el examen físico corroboraremos qué es lo que realmente el paciente padece. Por lo tanto, la enfermedad actual es una narración cronológica clara y concisa de los diferentes síntomas y signos por los cuales el paciente consulta, referida o concatenada con el motivo de consulta. Como lo dijimos, inicialmente permitimos que el paciente haga un relato sin interrumpirle. O sea, nosotros no interrumpimos mientras el paciente nos está relatando su enfermedad y solamente intervenimos cuando el motivo o la enfermedad actual es vaga o imprecisa, y en este momento le indicamos o le orientamos al paciente con otras preguntas adicionales que veremos más adelante. O sea que una vez se termine la enfermedad actual, recapitulamos para confirmar si lo que el paciente nos ha dicho es correcto o no. Esta parte es muy importante porque son las preguntas que debemos hacer como complemento para la enfermedad actual. ¿Cuándo le comenzó la enfermedad? ¿Es la primera vez que lo presenta? ¿Cómo le comenzó esta enfermedad? ¿Con qué hecho lo relaciona? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué síntomas asociados al motivo de consulta presenta? ¿Ha recibido algún tratamiento y cómo se presenta actualmente? Entonces, son todas estas preguntas muy, muy importantes para que el paciente pueda ayudarnos en el examen, o ayudarnos en el interrogatorio, no tanto en el examen porque estamos en la anamnesis. En la enfermedad actual, entonces, ¿qué tendremos en cuenta? Que es una descripción. En esta descripción no se debe utilizar lenguaje corriente. Ahí sí no podemos utilizar el lenguaje médico, sino tratar de colocarlo en términos médicos en forma minuciosa y precisa. O sea, ni más de lo que necesita aparecer en la enfermedad actual, lo que decimos decir cosas que realmente no son relevantes, pero sí es importante que sea minuciosa y precisa. Existen algunas excepciones en aquellos casos en los cuales es imposible cambiar los términos con lo que nos refiere el paciente. Me duele como si me enterraran un cuchillo. En este caso es imposible cambiar la terminología médica, las características del dolor, y por lo tanto se describe en términos referidos por el paciente, es decir, colocado entre comillas. Vamos en el paso a paso diciendo cómo le comenzó la enfermedad. Consiste en averiguar en forma exacta en qué momento apareció la enfermedad, si el paciente estaba sano hasta el momento que apareció la enfermedad o si tenía una enfermedad crónica que se agudizó. Entonces tenemos que tener en cuenta y precisar realmente si es la primera vez que lo presenta o es consecuencia del desarrollo de una enfermedad crónica o de base, como ya hemos dicho. Y se debe considerar de pronto una segunda pregunta, mirando si la enfermedad es crónica, para tratar de aclarar lo que el paciente nos está comentando. Viene cuándo le comenzó la enfermedad. El paciente consulta en una fecha específica por un cuadro de 10 días, tiene un mes de evolución, 3 meses de evolución, un año. Eso quiere decir que es como en el momento en que apareció, o sea, cuándo le comenzó. El paciente consulta por 6 años de enfermedad y solamente se agudiza, entonces tenemos que aclarar muy bien eso. Cuando hablamos si la enfermedad es la primera vez que lo presenta, a veces existen divergencias de si se debe o no especificar la cronicidad de la enfermedad por la cual consulta el paciente dentro de la enfermedad actual. Sin embargo, es importante notar que la interpretación clínica es muy diferente si se aclara desde un principio si es la primera vez o la enfermedad es recurrente. Por lo tanto, consideramos indispensable que quede muy claro si estamos frente a un enfermo agudo o un enfermo crónico con un cuadro agudizado. Aquí tenemos un ejemplo de si es la primera vez que lo presenta.
Vamos a poner aquí el ejemplo: paciente quien consulta al servicio de urgencias por cuadro de 5 horas de evolución consistente en dolor precordial de aparición súbita, tipo opresivo de intensidad 8/10, no irradiado, asociado a la actividad física, que no cede con el reposo. Refiere que es la primera vez que presenta un dolor de estas características. Obviamente parece ser un cuadro agudo. A veces existen errores en la interpretación de la enfermedad actual. El error existe al tratar de enmarcar al paciente dentro de un diagnóstico presuntivo que trae con anterioridad. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en afirmar o decir que, o sea, podemos confiar en lo que el paciente tiene si tiene exámenes comprobatorios, pero si el paciente no tiene exámenes comprobatorios con un simple diagnóstico que trae sin comprobar, tenemos que limpiar nuestra mente y volver a abrir esa página para ver qué es lo que realmente el paciente tiene, ya que se puede considerar en forma equívoca un principio de hecho no confirmado. Sin embargo, se debe hacer una excepción de aquellos pacientes que realmente sí tienen un diagnóstico confirmado con estudios serios o conocidos con anterioridad que se relaciona con el episodio actual. Entonces, si el paciente tiene el diagnóstico comprobado, es confiable. Si no, pues toca volver a hacer una enfermedad actual que sea precisa y confiable. Este es otro ejemplo, el motivo de consulta por presentar mareo, debilidad y náuseas. Paciente con cuadro de 20 días de evolución consistente en sudoración, náuseas, debilidad, vértigo. Objetivo, motivo por el cual consulta y es traído a urgencias. Realmente esta enfermedad actual está muy incompleta, entonces vamos a mirar cómo pudiéramos completarla. Aquí agregamos a la enfermedad actual algo que es muy importante. El paciente consulta por mareo, debilidad y náuseas, pero tiene un antecedente de que es diabético insulino dependiente, ¿cierto? O sea, puede ser una hipoglicemia por el cual el paciente consulta, pero este antecedente puesto en la enfermedad actual es muy importante porque nos determina qué fue lo que le pasó realmente al paciente. Quien consulta por cuadro de 30 minutos de evolución consistente en sudoración, náuseas y debilidad, que siendo diabético podemos atribuir a que la insulina fue el factor fundamental para que el paciente hiciera una hipoglicemia y tuviera todos estos síntomas. Y obviamente es traído al servicio de urgencias como un cuadro agudo, pero se sabe que el paciente es diabético de base. Viene la siguiente pregunta: ¿cómo le comenzó la enfermedad? Es muy importante que quede cómo le comenzó la enfermedad. Es muy importante que quede muy bien descritas las características de cada uno de los signos o los síntomas, de tal manera que no dé lugar a falsas interpretaciones o deducciones por parte de quien analiza la historia clínica. Por ejemplo, en el motivo de consulta, dolor de cabeza. El desarrollo de la enfermedad actual debe referirse a todas las posibles características de la cefalea, o sea, si el paciente estaba sano hasta cuando le comenzó, si estaba haciendo alguna acción importante que hubiera desencadenado el cuadro, si tuvo un antecedente o una comida que le sentó mal. Todo eso es muy importante para aclarar la enfermedad actual. Es muy importante que cuando nosotros tengamos un paciente con dolor en la enfermedad actual, especifiquemos con detalle. Fíjense ustedes que en esta sigla que se llama Alicia, donde A es aparición, L localización, I de irradiación, C de características, I de intensidad y A de asociación, nos puede resumir en parte lo que hemos venido hablando. Si el dolor es de aparición súbita o progresiva, la localización con respecto a la anatomía, dónde está el dolor y qué órgano está comprometido, la cabeza, los ojos, el abdomen, el corazón, la región precordial, para dónde se le va el dolor, ¿cierto? Esta es refiriéndonos a irradiación, extensión o propagación del dolor, que es muy importante. Le comenzó en el epigastrio y se irradió a la fosa ilíaca derecha. Entonces pudiéramos sugerir que el paciente tuviera una apendicitis, dolor precordial opresivo con irradiación a cuello y abrazo a la región interna, probablemente un infarto agudo del miocardio. Características si es punzante, quemante, entonces hay dolor tipo ardor, quemazón, retortijón, dependiendo del tipo de dolor, o sea, las características. Si mejora o empeora con la posición. Muchas veces cuando el paciente tiene un dolor abdominal, al inclinarse sobre el abdomen y recoger las rodillas le mejora. O que el paciente tenga vómito en un caso de una obstrucción intestinal, mejora. O que el paciente tenga gastritis y que ingiera algún alimento que pueda mejorarle, ¿cierto?
o el paciente que tiene un dolor en el hombro por un desgarro, el quedarse quieto y el no mover la articulación o no mover el miembro enfermo le mejora el dolor. La intensidad en la escala análoga del dolor, que podemos clasificarla de 1 a 10, o sea, uno puede decir que 1 es el mínimo de dolor y 10 es el máximo de dolor. Entonces, la intensidad en la escala análoga del dolor, que se informa una intensidad de 3 sobre 10 en la escala análoga del dolor, ¿cierto? Entonces, podemos informar la intensidad describiendo un dolor o un síntoma referido a un órgano enfermo. Asociación de síntomas o características asociadas, o sea, la asociación es sí, además de la disuria de ardor que pueda tener un paciente, o la oliguria o las orinas coloreadas, además tiene fiebre, escalofrío, esos serían los síntomas asociados. Puede tener náusea o vómito. El síntoma principal sería la disuria de ardor y el síntoma asociado, pues la fiebre, el escalofrío, el cambio de coloración de la orina, la fetidez, la astenia, la dinamia, que son síntomas constitucionales que pueden estar asociados a la enfermedad actual. Vamos a dar algunos ejemplos rápidos. El dolor de cabeza muy intenso. Paciente quien presenta cefalea intensa desde hace 2 días, que no cede con los analgésicos y que persiste hasta el momento del ingreso asociado a malestar general. Vamos a mirar que faltan muchos datos en esta enfermedad actual. Vamos a mirar qué pudiéramos agregar. En esta enfermedad actual, cuyo motivo de consulta tenía un intenso dolor de cabeza, vamos a mirar cómo puede completarse. Paciente con cuadro de 2 días de evolución que se caracteriza por cefalea aguda, localizada en la parte occipital, temporal y frontal del hemicráneo derecho, que se irradia a la zona periocular ipsilateral tipo pulsátil, que aumenta progresivamente y que no cesa durante el reposo, con una intensidad de 8 sobre 10 en la escala análoga visual del dolor. Asociado refiere fosfenos, dificultad para los movimientos oculares, fotofobia, fonofobia y vómito en múltiples ocasiones. Completa la enfermedad actual. La siguiente pregunta es ¿con qué lo relaciona? En esta pregunta se encuentra omitida en algunos autores, pero nuestra escuela la consideramos definitiva, en el cual el desarrollo de la enfermedad actual, lo importante de este punto es saber o darle relevancia verdaderamente si es útil para el razonamiento clínico, si lo relaciona con algún hecho fundamental que le hubiera desencadenado el síntoma. Aquí hay un ejemplo explicativo con el hecho de con qué lo relaciona. El paciente refiere que el dolor lo presentó luego de un esfuerzo al tratar de levantar un bulto de papa. Esto es relevante y establece una causa-efecto entre el dolor y el esfuerzo físico. ¿Qué síntomas pueden asociarse al motivo de consulta que presenta un paciente? Es necesario dejar constancia de los síntomas asociados al motivo de consulta, ya que si nos limitamos a más de una oportunidad solamente desarrollamos específicamente 2 síntomas referidos en el motivo de consulta y no buscamos los menos relevantes pero coexistentes, que nos pueden obviar elementos de gran ayuda diagnóstica, puesto que muchas veces son los que definirán el síndrome o patología de base. No siempre lo que nos cuenta el paciente está relacionado con el hecho de con qué lo relaciona. Un paciente puede decir que por un chiflón que se le metió en la espalda le dio una neumonía. Eso es un ejemplo de lo que el paciente imagina que le puede pasar cuando sintió el chiflón y le dio la neumonía, que nada tiene que ver con el síntoma principal con el que viene el paciente. Viene la otra pregunta: ¿cómo evolucionó? Es importante destacar cómo evolucionan los síntomas o signos se exacerban o remiten, son intermitentes, o la manera de presentación para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico preciso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo evolucionó. Paciente quien presenta cefalea de localización occipital, de predominio vespertino, de 3 meses de evolución, relacionado con el cansancio luego del trabajo que cedía con el descanso y la administración de los medicamentos. Quien hace aproximadamente un mes nota que ha cambiado sus características, localizándolas en la región frontal sin predominio horario, que aumenta al momento de agacharse, con sensación de peso frontal bien localizado y que cede temporalmente con analgésicos, pero hay recurrencia de la misma en corto tiempo. Es importante en este punto no mezclar la revisión por sistemas dentro de la enfermedad actual, lo cual se logra con el conocimiento y experiencia clínica para saber y dar relevancia a los signos que deben quedar descritos en la enfermedad actual, teniendo muy en cuenta la palabra relacionado, puesto que de no tenerlo presente comenzaremos a agregar una serie de molestias que no tienen nada que ver con la enfermedad actual y finalmente nos llevarían a una confusión. Hemos de aclarar
que también en la enfermedad actual debemos preguntar si el paciente ha recibido algún tratamiento, si fue a la farmacia para que le dieran drogas, si ha consultado a otro médico, si la enfermedad es antigua. En ese punto es de tener en cuenta los tratamientos que ha recibido el paciente, si se refiere a la enfermedad actual o no corresponden a tratamientos o enfermedades no relacionadas,